que quizás no conozcamos, pero sí debemos conocer gente que padece estos síntomas y que por ahí está mal diagnosticada, que dicen que es colon irritable, puede sufrir depresión, pero en realidad se trata de este problema a nivel de los intestinos. Le damos la bienvenida a la doctora María Gallardo, de Gastromed. Doctora, bienvenida, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Vanina? Buenos días a todos. ¿Qué es esto de la candidiasis intestinal? Bueno, la cándida no es otra cosa que un hongo o levadura que forma parte de nuestra flora normal, que se encuentra en el intestino delgado y que de las cuales hay unas 150 especies aproximadamente, y es la albicans, la que forma parte de nuestra flora, y que cuando todo está en equilibrio, está en armonía con nuestro organismo, es la que se encarga de absorber metales pesados para que no pasen a nuestra circulación sanguínea, como así también eliminar resto de hidratos de carbono complejos que no han sido absorbidos para mantener un buen equilibrio intestinal y un adecuado pH. O sea que son muy útiles. Exactamente. Hasta ahí estamos bien, cuando están en equilibrio. Exactamente, pero cuando se producen ciertos factores desencadenantes que alteran el sistema inmunológico, esto se traduce en un desequilibrio de la microbiota intestinal y un sobrecrecimiento de estas levaduras. Uh-huh. Y ahí aparece el cuadro de candidiasis intestinal. ¿Y cómo es ese cuadro, doctora? En realidad tiene una sintomatología muy variada. Vos, por un lado, tenés, como hablamos de que deprime o afecta el sistema inmunológico, tenés los cuadros de candidiasis claros, que si bien nosotros estamos hablando de candidiasis intestinal, podés tener cuadro de candidiasis oral, candidiasis vaginal, en pacientes inmunodeprimidos. Entonces, esos son los cuadros claros, el paciente que está recibiendo una quimioterapia, o las embarazadas, los diabéticos que son más susceptibles, es más claro el tratamiento. Pero después tenés los pacientes con una candidiasis crónica silente, en donde la sintomatología puede confundir. Dentro de esa sintomatología tenés síntomas que afectan al sistema nervioso, porque la cándida elimina toxinas que afectan el sistema nervioso y el sistema inmunológico. Ajá. Entonces tenés síntomas como depresión, ansiedad, insomnio, irritabilidad, dificultad para tomar decisiones. Y por otro lado, tenés síntomas como distensión abdominal, cambios evacuatorios, diarrea, constipación, flatulencias, reflujo, migrañas. Qué increíble, ¿no? Así que afecta el sistema nervioso, se puede confundir con la depresión y la persona a lo mejor termina yendo al psicólogo o al psiquiatra. Exactamente, es que es así. Y en realidad el problema es otro. Exactamente. Estos bichitos, por decirle así, en el intestino, ¿no? Y claro, y también se confunde con un colon irritable, ¿no? Porque si la persona tiene distensión abdominal, hasta con la celiaquía se puede confundir. Exactamente. ¿Y qué es lo que la provoca? ¿Qué factores son los que desencadenan esta alteración en el realidad intestino? Tenés una lista larga de factores, desde las dietas ricas en azúcares, almidones, hidratos de carbono simples y refinados, lactosa, porque la cándida se alimenta fundamentalmente de eso, azúcares y almidones. Si vos tenés una dieta rica en todos estos componentes, estás alimentándola a la cándida. Uh-huh. A su vez, eso produce elevación del azúcar en sangre, lo que produce más alimentación y proliferación de la cándida. Uh-huh. Entonces, por un lado, las dietas. Por otro lado, los medicamentos, hoy que está tan de moda tomar antibióticos, y el antibiótico destruye la microbiota bacteriana, pero no la cándida, entonces tenés sobreproducción de cándida. Los corticoides, que también la liberación de corticoides te sube el azúcar en la sangre, y al subir el azúcar en la sangre, vos estás favoreciendo la proliferación de cándidas. Uh-huh. O los anticonceptivos, porque disminuyen la concentración de vitamina B6, que es muy buena para un sistema inmune saludable. El consumo de pescado, nosotros no consumimos pescado y no sabemos que puede tener restos de mercurio o que resto de soja transgénica. El agua de la canilla rica en cloro, que el cloro te destruye la flora intestinal y el flúor te disminuye el sistema inmunológico. El estrés. El estrés también. Te diría que el estrés es el factor más importante, ¿sí? Porque el estrés te produce liberación de cortisol, que es un corticoide endógeno, actúa sobre la glucosa y la glucosa te termina alterando la flora y entonces es el terreno óptimo para que la cándida se reproduzca. ¿Y cómo se diagnostica esto? Bueno, vos podés tener un diagnóstico sintomatológico, porque de todos estos que hablamos, de todos estos síntomas digestivos, neurológicos, psiquiátricos, vos le haces un listado al paciente y él va tildando todos los síntomas que tiene. Uh-huh. Lo podés acompañar
con distintos test, el test de la arabinosa, que es un azúcar que cuando hay cándida no se metaboliza, entonces te da muy elevado. Es a través de un análisis de sangre. Sí, el test de la saliva en el vaso, que eso es muy simple, y los estudios microbiológicos específicos como los cultivos de heces, en este caso, para contar las colonias de cándidas, que este método por ahí está un poco discutido porque si la cándida se adhiere a las paredes del intestino te va a dar un resultado negativo cuando en realidad la cándida está proliferándose. Claro. ¿Y cómo es esto de la saliva en el vaso? Es muy simple. En realidad el paciente lo puede hacer en la casa, es un vaso con agua, se levanta en ayunas, sí, se enjuaga bien la boca, sí, después junta saliva y la deposita en el vaso y se ve lo que pasa en los primeros minutos. Si no hay proliferación de cándidas, la saliva queda en la superficie. Si hay proliferación de cándidas, sí, empiezan a producirse como hebras que se van hacia el fondo del vaso. Un vaso con agua. Un vaso con agua. Se van las hebritas, sí, y después quedan como unos grumos grises. Sí. Eso se puede hacer fundamentalmente en ayunas, pero se puede hacer en cualquier momento del día. ¿Y eso lo puede hacer el mismo paciente? El mismo paciente en la casa. Si vos juntás un test de la saliva en el vaso más la clínica, sí, y es como que ya podés instaurar el tratamiento. A ver, la saliva en el vaso, repítame entonces, en ayunas... En ayunas, en un vaso con agua, sí, te levantás a la mañana, te enjuagás bien la boca, sí, y después juntás saliva y la colocas dentro del vaso y ves qué es lo que pasa en esos minutos. Sí. Si la saliva queda en la superficie, no tenés proliferación de cándida. Sí. Pero si la saliva empieza a descender como en hebras al, sí, fondo del vaso, significa que hay un sobrecrecimiento de cándidas en intestino delgado. Bien. Entonces ya va con el diagnóstico. Algo casero. Bien. ¿Y el tratamiento cómo es? El tratamiento se basa fundamentalmente en 3 pilares. Vos por un lado tenés que matarla de hambre a la cándida y eso lo haces con la dieta, o sea, le sacas todo lo que sea azúcares, fundamentalmente trigo, almidones, entonces con eso le bajas bastante la proliferación. Pero también tenés que repoblar esa flora intestinal dañada con probióticos, sobre todo el Lactobacillus acidophilus, que es el que más predomina en nuestra flora intestinal, y el antifúngico, que es el medicamento, digamos, que le das por boca para destruir esa membrana celular de la cándida y poder eliminarla definitivamente. Estos tratamientos suelen durar, porque no es tan fácil erradicarla, entre 3 y 7 meses. Claro, pero es necesario hacerla porque el intestino, el buen funcionamiento es fundamental, ¿no? Para la absorción de alimentos, para sentirse bien. Pero y es como te digo, esto de que es cierto, de que muchos pacientes, como la sintomatología no es clara, van a su psiquiatra porque están deprimidos, porque están ansiosos, o van al psicólogo, o con diagnóstico, como te digo, como vos dijiste, colon irritable, claro, o al neurólogo porque les duele la cabeza. Claro. Qué interesante, ¿eh? Bueno, doctora María Gallardo de Gastromed, muchísimas gracias por estos consejos.